Buenas tardes, mi nombre es Irene Guillén y le voy a presentar un estudio de intervención en TEL, concretamente déficit de programación fonológica y déficit fonológico sintáctico. El lenguaje es un elemento fundamental para socializarse y construir el propio pensamiento, por lo que un déficit lingüístico llevaría a una afectación tanto del desarrollo personal como escolar del sujeto. En el momento en el que aparecen déficit lingüísticos, el sujeto presenta necesidades educativas especiales, concepto novedoso que entra en el informe Warnock, el cual indica que la educación especial pasa a ser un conjunto de recursos puestos al servicio del sistema educativo para aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente. En la LOE, LOMCE y LEA en Andalucía, queda recogida la atención a dicho alumnado desde el momento de su identificación, además de la necesidad de alcanzar los objetivos de etapa y el desarrollo de las competencias claves que quedan recogidas en el Decreto 126/2014. Dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales encontramos alumnos con trastornos en la comunicación. Estos engloban a su vez los trastornos del lenguaje, en cuya clasificación se incluye el trastorno específico del lenguaje. El concepto TEL ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El primer término se atribuye a Benson y Eisenson en los años 60, afasia. Después, en los años 70, aparece el término disfasia de la mano de la UNAI y en los años 80 es cuando realmente aparece por primera vez el término trastorno específico del lenguaje, TEL, por Stark y Tayal, que establecen una serie de criterios diagnósticos. Actualmente, American Speech Hearing Association define el TEL como una normal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado. Como indica Bishop, la condición del TEL no es homogénea, por lo que existen varias clasificaciones, pero este estudio se basa en la clasificación de Rapin y Allen, que divide el TEL en trastornos expresivos, expresivos comprensivos y del procesamiento central y formulación. Este estudio se basa en la intervención del TEL de programación fonológica de la vertiente expresiva y del TEL fonológico sintáctico de la vertiente expresivo-comprensiva. El déficit de programación fonológica se caracteriza por un lenguaje fluido pero ininteligible, dificultades en la articulación y con una comprensión normal o casi normal. Por otro lado, el déficit fonológico sintáctico presenta una expresión limitada, tanto en articulación como en fluidez. Se encuentran alteraciones en la sintaxis, manifestándose en frases cortas, ausencia de nexos, marcadores morfológicos y además su comprensión es deficiente, especialmente en enunciados largos y complejos. ¿Y qué nos lleva a realizar este estudio? Pues la necesidad de llevar a cabo una reeducación lingüística con los alumnos objeto de estudio. Para ello es necesario identificar las necesidades educativas especiales de cada una de ellas, por lo que se seguirá las instrucciones del 8 de marzo de 2017, que establece el protocolo de identificación y detección del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En dicho procedimiento tiene un papel crucial la evaluación psicopedagógica, regulada en Andalucía por la orden del 19 de septiembre de 2002. Una vez realizado este proceso, se elabora un programa de intervención basado en los principios generales de educación. Los objetivos principales de este estudio son analizar los resultados de la evaluación psicopedagógica de las alumnas para detectar sus necesidades educativas especiales, elaborar un plan de intervención conjunto para ambas alumnas y mejorar la competencia comunicativo-lingüística. Por un lado, tenemos la primera alumna con 8 años que cursa tercero de primaria y presenta un déficit fonológico sintáctico. Su expresión es limitada debido a la falta de fluidez y problemas en la articulación. Su nivel comprensivo es deficiente, sobre todo en enunciados largos o complejos, y presenta un vocabulario limitado. Por otro lado, la alumna de 7 años que cursa segundo de primaria y presenta déficit de programación fonológica, con lo cual su mayor afectación es la expresión presentando múltiples dislalias, estructuras gramaticales simples, vocabulario poco extenso y falta de coherencia en el discurso. Además, han intervenido otros profesionales como el equipo de orientación educativa, maestro de audición y lenguaje y la maestra tutora. Se han utilizado tanto instrumentos para la evaluación como para la intervención. En aspectos de evaluación, como herramienta principal, se utilizó la evaluación psicopedagógica, además de pruebas no estandarizadas como rúbricas, registros diarios, entre otros, y pruebas estandarizadas como registro fonológico inducido para la fonología, el Peabody para la semántica, etc.
En cuanto a la intervención, contamos con el programa de intervención. Para realizarlo, se tomó como base la normativa vigente nacional y autonómica y para llevarlo a cabo se utilizaron diversos materiales editados. Se han seguido 4 pasos fundamentales para la elaboración del estudio. En primer lugar, analizamos la evaluación psicopedagógica facilitada por el equipo de orientación educativa para detectar las necesidades educativas especiales. En segundo lugar, una vez detectadas estas necesidades, se procede a elaborar un programa de intervención, el cual incluye todos los elementos curriculares recogidos en el Decreto 97/2015 por el que se desarrolla el currículum de educación primaria en Andalucía. En tercer lugar, se lleva a cabo el programa durante el curso 2017-2018, tiempo durante el cual se realiza un seguimiento para conocer el alcance del objetivo de mejorar la competencia lingüística y con ello mejorar su desarrollo personal y escolar. Por último, se realiza una evaluación a las alumnas, aunque este proceso se lleva haciendo desde el principio, con la evaluación inicial, continua y final, en la cual se utilizan instrumentos estandarizados y no estandarizados. Para conocer el resultado de la evaluación de las alumnas, comprobamos si han conseguido los criterios de evaluación propuestos o no. La evaluación psicopedagógica de las alumnas derivó en los siguientes resultados. En cuanto a los requisitos del lenguaje, ambas presentan dificultades en atención y memoria, así como en el soplo y la movilidad de los órganos fonoarticulatorios. En el caso de la alumna con déficit de programación fonológica, se centra únicamente en la movilidad labial. En cuanto a la dimensión fonológica, presentan ambas procesos de distorsión, sustitución y omisión. En el caso de la alumna con TEL fonológico sintáctico, los errores son mayores. En la dimensión morfosintáctica, vemos como la alumna con TEL fonológico sintáctico presenta estructuras más simples que la alumna con TEL de déficit de programación fonológica. Pasamos a la dimensión semántica. En este caso, el vocabulario comprensivo de la alumna de TEL fonológico sintáctico es de 6 años y 8 meses. Sin embargo, la alumna con TEL de programación fonológica es de 6 años y 3 meses. En cuanto a la comprensión, solo se ve afectada la alumna con TEL fonológico sintáctico, presentando una edad psicolingüística de 5 años y 2 meses, ya que recordamos que el déficit de programación fonológica, que es el que presenta la otra alumna, no tiene dificultades en la comprensión, ya que es de vertiente expresiva. Y por último, la dimensión pragmática nos muestra que ambas dominan y describen, pero no narran, no tienen un discurso coherente. Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, se derivan de ella diversos resultados. En primer lugar, tenemos que las alumnas presentan una gran cantidad de necesidades educativas comunes, sobre todo en el área de prerequisitos del lenguaje, como las necesidades de desarrollar habilidades cognitivas básicas, incrementar la motricidad de los órganos fonoarticulatorios y en el área fonológica las necesidades están relacionadas con la discriminación y la articulación de los fonemas. Además, hay algunas necesidades individuales de cada una. Podemos destacar en cuanto a la alumna con déficit de programación fonológica la necesidad de mejorar la articulación en tareas de repetición. Y en cuanto a la alumna de déficit fonológico sintáctico, podemos destacar la necesidad de desarrollar habilidades sociales. Todo ello dio como resultado que el nivel de competencia curricular de las alumnas fuese de primero de primaria. Sin embargo, se ha de aplicar diferentes tipos de adaptación curricular, ya que la alumna con TEL fonológico sintáctico recordamos que cursa tercero de primaria, por lo que su desfase es de 2 años y le corresponde una adaptación curricular significativa. Mientras que la alumna con déficit de programación fonológica cursa segundo de primaria y su desfase es tan solo de 1 año, con lo cual le corresponde una adaptación curricular no significativa. Al dar por concluidos los 9 meses de intervención con estas alumnas, se realizó una evaluación final en la cual se aprecia que se han eliminado los déficits de atención y memoria, las dificultades de soplo, los procesos de distorsión en ambas y en el caso de la alumna con déficit de programación fonológica, además se han eliminado los procesos de sustitución. Las estructuras gramaticales han aumentado, así como el vocabulario no comprensivo y en el caso de la alumna con TEL fonológico sintáctico se ha aumentado la edad psicolingüística. En cuanto a la pragmática, se ha avanzado poco ya que siguen sin cohesionar el discurso.
Hacemos un recorrido por el estudio y recordamos que el objetivo principal era mejorar la competencia comunicativa y lingüística de las alumnas. Recordamos que estas alumnas presentan un TEL fonológico-sintáctico de la vertiente expresivo-compresiva y la otra un déficit de programación fonológica de la vertiente expresiva. La intervención se ha llevado a cabo partiendo de la base de que todo individuo aprende espontáneamente en situaciones de carácter intersocial según Yufera. Por ello, la intervención se ha sustentado mayormente en intercambios verbales entre las alumnas, lo cual ha sido favorecido en las sesiones conjuntas, ya que no es lo mismo la conversación adulto-niño que una conversación entre iguales. Se ha podido comprobar a partir de la evaluación psicopedagógica que las características que presentan ambas alumnas objetos de estudio concuerdan con los criterios diagnósticos de cada subtipo de TEL que se exponen en el DSM-5. Analizando los resultados obtenidos en la rúbrica de los estándares de aprendizaje del programa de intervención, se detecta que la alumna con déficit fonológico sintáctico sigue presentando algún déficit en prácticamente todas sus dimensiones del lenguaje, así como en sus prerequisitos. Sin embargo, vemos como la alumna con déficit de programación fonológica presenta una dimensión más afectada claramente, como es la dimensión plasmática. Como indica Rondal, el lenguaje es una herramienta de comunicación y sin el lenguaje no es posible desarrollar la competencia comunicativo-lingüística. Esta competencia es la primera competencia clave expuesta en la LOMCE y, sin embargo, aunque las alumnas no hayan conseguido todos los criterios seleccionados, han conseguido mejorar cualitativa y cuantitativamente su lenguaje, acercándose un poco más a la consecución de los objetivos de etapa, igual que todos sus compañeros. La evolución de las alumnas se debe a la gran diversidad de actividades que se han realizado en el programa de intervención, así como su metodología. Tenemos, por ejemplo, la mejora en los aspectos motóricos se debe a los ejercicios de soplo, las praxias realizadas, etc. Por otra parte, tenemos los juegos lotofonéticos que han dado lugar a una mejora en la articulación y en la discriminación de fonemas. Y también ha sido de gran ayuda los materiales editados. En este caso, para trabajar la morfosintaxis, tenemos el tren de palabras de la editorial GEU. Para trabajar la pragmática tenemos En la mente de la editorial ENTA. O para trabajar la semántica, el vocabulario básico en imágenes de la editorial CEPE. La limitación más importante que se encontró durante el transcurso del estudio fue elaborar las sesiones conjuntas, ya que al no tener el mismo nivel de comprensión, en ocasiones se ralentizaba bastante el trabajo. Por ello, en un futuro, probablemente en el curso 2018-2019, las sesiones conjuntas que se realicen con cada alumna se tratarán de agrupar con trastornos más parecidos aún. Se ha de recordar la importancia de la atención temprana en los trastornos tanto en TEL como cualquier otro que se presente, atención la cual no se otorga a estas alumnas. Para concluir, el éxito de una buena intervención en TEL no recae solamente en el maestro y alumnos, sino que es necesario un trabajo cooperativo entre los distintos profesionales que atienden a las alumnas y las familias, es decir, es muy importante que la intervención se base en un carácter interdisciplinar. Como último apartado se incluye tanto los autores y sus obras mencionadas en la presentación como la normativa consultada. Gracias a los profesionales que han guiado este estudio como Manuel Reina, maestro de opción en lenguaje, y Mónica Santos Ren, tutora del TFM, así como al Colegio San José de Calasán por permitirme realizar los estudios en sus aulas.